dudas que tengan hasta el momento. ¿No? Algo que haya surgido del control de ejercicios voluntarios, no sé, algún problema con valor presente, algo hacia atrás que no tengan claro todavía. Entonces, lo que nosotros habíamos comenzado a ver en la clase anterior, sobre todo en la parte que nos dicen los números, en que vimos algo de la Polar, vimos algo de la Compañía Sudamericana de Vapores, y vimos justamente la cara quizás bonita o hasta ese momento en Cencosud, de no solamente empresas que hubieran tenido grandes problemas, sino una empresa que lo hacía operacionalmente muy bien. Nosotros miramos ciertas cosas dentro de los estados financieros y como yo les decía, realmente aquí para hacer un buen análisis financiero lo que hay que hacer es sumergirse en muchísimos estados financieros, que es por ejemplo en la segunda parte del trabajo lo que ustedes deben hacer con TVN o lo que ustedes deben hacer con Clínica Las Condes. Entonces, para ver esas cosas, uno podría estandarizar ciertos indicadores, ciertas medidas, ciertos ratios, ciertas razones que van a estar fundamentalmente en 4 distintas áreas. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver hoy día y voy a tratar de rentabilizar la clase para todos los que estén presentes. Voy a meterme a los estados financieros de TVN y algo a los de la Clínica Las Condes para darle un pie. Obviamente no vamos a resolver el trabajo, pero un pie de lo que deberían presentar en esa segunda parte. Entonces, ciertos indicadores van a ser del área de rentabilidad. Las razones o ratios de rentabilidad tienden a medir dos cosas. Por una parte pueden medir un flujo con un flujo. Por ejemplo, ¿cuánta utilidad ganaste comparado con cuánto vendiste? Eso podría ser un indicador de rentabilidad generalmente llamado margen. Oye, el margen bruto es de tanto, el margen operativo es de tanto, el margen neto es de tanto y otros márgenes entre medio. Por otra parte, uno podría medir un ratio que sea un flujo, como lo es las partidas del estado de resultados, pero con un stock, que son las partidas del estado de situación financiera. Entonces ahí uno perfectamente podría decir, mira, lo que tenemos acá es que yo voy a medir la utilidad que obtuviste comparado con los activos que utilizaste, o la utilidad que obtuviste comparado con el patrimonio que aportaron los dueños. ¿Se entiende? Entonces ahí voy a estar midiendo un stock, una cantidad del balance del estado de situación financiera en un momento del tiempo comparado con un flujo, lo que obtuve durante un trimestre, un año, lo que sea. ¿Sí? Entonces, los ratios financieros, ojo, hay muchísimos. Nosotros no queremos ver todos los que existen, los bancos crean sus propios ratios, las clasificadoras de riesgo generan sus propios ratios, etcétera, y entonces eso fundamentalmente es que nosotros vamos a ver quizás los más básicos, los más utilizados además, pero podría haber un sinnúmero de más ratios y quizás hacer super cálculos de ratio no es un buen análisis financiero porque puedo calcular 20, 50, 200 ratios y no saber qué concluir. Por eso que el análisis financiero debe ser al revés. Yo voy a contar una historia que ya se ve en los estados financieros fuera de hacer un cálculo y luego ocupo el cálculo para justificar. Por eso nosotros hablamos de la metodología bottom-up. Oye, mira, hay una crisis económica en el mundo que en realidad está influyendo el tipo de cambio y tú eres un importador que tiene sueldo en pesos y no sé qué, y por eso que la rentabilidad de este año es súper baja. ¿Se entiende? Pero hacerlo al revés es mucho más complejo y generalmente deja alternativas fuera del horizonte. Entonces uno va a decir perfectamente, oye, que tengo baja rentabilidad porque el mundo está mal. Quizás te deja en como que hay ciertas posibilidades que quedan fuera del análisis, por eso que el ratio tiene que ser el cálculo al final, no el cálculo al principio. ¿Sí? Cuando uno piensa en razones de rentabilidad, entonces, como les decía, podría ser que sean flujos contra stocks y eso podría ser perfectamente el ROA, que es Return on Assets, medido como la utilidad neta sobre los activos totales. A veces se hace una sofisticación
sobre todo en algo que nosotros ya hemos ocupado mucho para la evaluación de proyectos, el activo neto o el capital invertido, que es el Return on Invested Capital, ROIC o retorno sobre los activos netos. Y aquí los activos netos se refiere a aquellos activos que sean costosos. Y entonces aquí hay algo fundamental que uno tiene que entender. Todos los activos que tiene la empresa no son costosos, porque imagínense el balance de la compañía. Ustedes tienen aquí todos los activos, voy a decir caja pura, cuentas por cobrar, propiedades, planta y equipo, etcétera. ¿Ya? Al otro lado, los que podrían haber puesto la plata, voy a decir, son primero los trabajadores, sueldos por pagar, cuentas por pagar. Después vamos a decir bonos, préstamos, patrimonio con seguridad, entonces voy a decir acciones, etcétera. Pero fíjense que de aquí, las remuneraciones por pagar, ¿cuánto cuestan? Si a ti, piensen en esto, una persona gana 500.000 pesos y esto se lo ganó el día 1, 2, 3 hasta el 30 del mes, pero digamos que se lo deben al 30 de agosto, voy a decir. Y le pagan el día 5 de septiembre, ¿cuánto le pagan? ¿Cuánto creen que le pagan? ¿A alguien se le ocurre cuánto le pagan a una persona si se atrasan 5 días en pagarle sus 500? ¿Los mismos 500? Los mismos 500. Entonces, ¿en cuánto aumentó el pasivo? 0. 0. Esto es gratis. Esto de aquí es gratis. En cambio, si tú no pagas un bono el día 30, sino que lo pagas el 5, te va a costar algo. Te van a costar los intereses. Si tú no pagas las acciones, te va a costar algo, los dividendos. Entonces, fíjense que por eso las empresas se separan en los pasivos financieros y los pasivos no financieros. Los no financieros no tienen un costo explícito al menos, ¿ya? Pero eventualmente además lo consigue otra persona, porque fíjense, si la empresa sale a vender bonos, ¿quién es el gerente que está gestionando eso? De nuevo, si la empresa sale a vender un bono, ¿qué gerente es el que estará preocupado de la colocación del bono? ¿De finanzas? El de finanzas. Si tú consigues mejores condiciones de pago con los proveedores, en vez de que tú le pagues a 30 días, le pagas a 60 o a 90 días, entonces eso, ¿quién lo consigue? ¿Qué gerente? El de finanzas. Mm, No sé. Porque para ir a negociar con los proveedores, ¿quién negociará? Gerente de operaciones o logística. Eso, el gerente de adquisiciones. Inclusive, por ejemplo, uno podría decir, oye, ¿y si se financia con anticipos de clientes? En una constructora, por ejemplo. Una constructora podría perfectamente vender todo en blanco o en verde, es decir, antes de que esté el activo, los clientes ya pagaron por él. Y entonces eso genera un costo implícito, voy a decir, porque el precio es menos que el precio lista, ojo, pero eso reduce el margen operacional, no reduce después la utilidad neta porque haya intereses de por medio. Entonces tú podrías decir, oye, yo construí todo el edificio con puros anticipos de cliente, el gerente de finanzas no tuvo que salir a buscar plata, el gerente comercial hizo muy buenos negocios. ¿Se entiende? Entonces, lo que uno piensa es que son no financieros u operativos.
Debería haber puesto una U acá, voy a borrar. ¿Se entiende? Entonces, pueden verlo de varias formas. Cuando nosotros hablamos de las necesidades operativas de fondo en un proyecto de inversión, decíamos, oye, no necesito solamente máquinas, no necesito solamente tener edificios, licencia, etcétera, sino que necesito llenar la estantería. Oye, eso cuesta. ¿Y quién pone la plata? Los proveedores, listo. Entonces no tengo necesidad de operativas de fondo, porque el activo que es el inventario es igual al pasivo que es la cuenta por pagar con los proveedores. Listo, no necesito. Pero en algún momento tú vas a poner caja para dar vuelto, hay que financiar una cantidad de días de cuentas por cobrar mínimo, no sé, vamos a decir 2 o 3 días que porque vendo con Redbank y eso produce que una de esa parte, una parte de esa inversión no esté financiada espontáneamente por la operación del negocio. Entonces, justamente ese diferencial son las necesidades operativas de fondos. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí nosotros vamos a decir, oye, hay una parte que es costosa de los activos de la empresa. Esta, quizás con este no sé, con verde. Ahí. Hay alguien detrás esperando plata, o sea que si tus máquinas no rentan algo, alguien se va a enojar, la empresa va a quebrar. Si en realidad nosotros, por eso hablamos de la mercadería en consignación cuando hablamos de las necesidades operativas de fondo. Si tú tomas Coca-Cola y no las pudiste vender, no sé, en una kermés de un colegio, las devuelves y chao. Las mismas botellas. No tengo que pagar una penalización, voy a decir, como sería en el caso del banco, los intereses. Entonces eso produce que ciertos activos no sean costosos. Nadie está esperando una rentabilidad per se detrás de. Obviamente la empresa quiere rentabilizar todos y cada uno de los activos en el sentido de maximizar la riqueza de la empresa, pero eventualmente hay algunos activos que no son costosos, son gratis. ¿Se entiende? Entonces, si alguien lo quiere ver por el costo explícito que tienen, unos generan intereses y otros no. Unos son financieros o no financieros. O al revés, pues unos son operativos y los otros no los consiguen los gerentes operativos, los consigue el gerente de finanzas. ¿Se entiende? Entonces, cualquiera de esas tres visiones que les permita entender que si yo tengo $1.000.000 en activo, pero quizás financié $100.000 con los proveedores, solamente debo, o alguien está esperando detrás $900.000 que vayan a rentar. Y entonces a eso se refiere el concepto de los activos netos. ¿Se entiende? Sí, si alguien se queda con una duda, alguien no tiene claro ciertos conceptos contables que es fundamental para hacer buen análisis, ustedes me detienen. Entonces, si no es de esa forma, uno lo que calcula es el Return on Equity. El Return on Equity es el ROE, generalmente aquí se ocupa la sigla en inglés, casi nadie la dice en español, y entonces el retorno, rendimiento, rentabilidad, como uno lo quiera pensar, es la utilidad que llega a los accionistas sobre el patrimonio. ¿Sí? Entonces tú dices, oye, me gané 10 de utilidad, puse 200 de patrimonio, renté 5. Eso podría ser bueno o malo, no sabemos. ¿Sí? Si no es de esa forma, entonces lo que uno considera es los ratios del tipo márgenes. Oye, yo gané tanto de margen bruto o de utilidad bruta y vendí tanto. Entonces esto, por ejemplo, son cifras que nosotros mencionábamos anteriormente. Un supermercado, por ejemplo, ¿cuánto creen que tiene de margen bruto? 25%. 25%. ¿Sí? El retail, digamos, más tienda por departamento, se acerca al 40%. Pero Louis Vuitton genera 60%. O Zara también. ¿Sí? Entonces, uno dice, oye, todo depende de cuánto vaya variando esto, si tiene que ver con que se vende mucho, hay alta rotación, etcétera. Bueno, queremos analizar distintos aspectos de la compañía.
¿Se entiende? Entonces, oye, las ventas se están dando súper rápido, pero estoy vendiendo súper barato, o no sé, no hay disponibilidad de mercadería, etcétera. Podría pasar cualquier cosa. O sea, los chips computacionales, por ejemplo, está difícil conseguir los chips. Entonces, oye, debe haber subido el precio porque hay menor rotación, quizá en el conjunto vendo más caro, pero menos unidades, en el total quizás la utilidad no aumenta mucho. ¿Se entiende? Todo el problema es de velocidad y de margen. Entonces puedo vender súper rápido, pero con bajos márgenes. El líder, oye, el líder vende una brutalidad, pero con márgenes más bajos. En cambio, el OK Market o el Oxxo vende menos, pero con mayores márgenes. ¿Se entiende? Entonces ahí uno empieza a mirar otras métricas. Insisto, aquí nosotros estamos tratando de poner lo más básico que sea transversal a todas las empresas, que sea transversal a todas las áreas de la empresa además, no solamente a finanzas, porque aquí también en otras áreas les va a tocar evaluar, oye, los proveedores dicen que no pueden pagar a 30 días, ¿les damos crédito 60? A uno decir, oye, sí, sí vendo más, pues. Ya, pero estoy dispuesto a absorber la incobrabilidad, a absorber quizás la menor rotación, entonces tú vas a decir, oye, pero estás ocupando esto y en verdad vendes menos, o hay que ocupar más activos, hay que arrendar otra bodega, etcétera, no sé, pues, hay que salir a financiar los sueldos durante ese mes extra, hay una serie de cosas detrás que influyen independiente de que no se dediquen al área de finanzas, pero ustedes tienen que acordar las condiciones comerciales, digamos, con un nuevo dealer de automóviles. Entonces, en las distintas industrias va a tener esa necesidad, ¿se entiende? Entonces, eso podría hacer una diferencia significativa. Imagínense, para aterrizar esto, la Clínica Las Condes. Ya algo de research hicieron los que se hayan ido por la Clínica Las Condes. Voy a dar tips después de TV. Pero la Clínica Las Condes, un activo importante que tiene, no me vayan a decir el edificio porque eso es obvio, pero un activo importante que tiene al menos el último año, año y medio voy a decir, ¿cuál es? Por un punto premio. Lo que saben los doctores, No, eso no es un activo de la empresa, es un activo de los doctores. ¿El activo que qué, profe? Un activo importante que tiene la Clínica Las Condes. la José. clínica. No, ya, pues eso justo dije que no dijeran eso. El laboratorio y todos estos instrumentos que tienen. El equipo es cierto, los escáneres y todo el equipo de laboratorio, pero no estoy pensando en eso, porque eso ya lo tenía antes de un año y medio. No, eso ya lo tenía antes. Pero que se revalorizaron a un mayor precio. Pero eso ya estaba revalorizado antes, solamente ahora apliqué una política contable distinta. Pero hay un activo que ha crecido significativamente en el último año y medio. Piensen solamente en el último año y medio. Los vacunatorios. ¿Eso es un activo? mm, Según yo, cuenta por cobrar ¿Con quién? con los enfermos ¿Qué enfermo? de la pandemia. Sí, sí, ya, tiene que ver por ahí, o sea, está súper cerca, pero ¿quién paga esa? Ya, ahí está, un punto Clemente, un punto Martín. FONASA, con el Estado. FONASA no te paga el contado. Oye, si tú vas a la clínica, medio legal, medio ilegal, hay que firmar un pagaré, entonces dice, ya, no, si después vamos a negociar, obviamente hay un área de financiamiento, porque imagínense que alguien, ojalá nadie le haya tenido que pasar esa situación, que tú estuviste conectado a un ventilador mecánico, no sé, un mes, 100 palos, 200 palos, no sé, una cosa terrible. Entonces, oye, habrá que estirar esta cuenta, no sé, por 5 años, 6 años. ¿Se entiende? Entonces transforma un negocio que, claro, si tú vas a una consulta la paga al contado, pero si tú tuviste alguna enfermedad catastrófica y por esa razón surge el plan auge, es muchísimo más complicado. En especial si tú no tienes una ISAPRE que cubra una parte significativa, po. Entonces, y ahí empieza la disputa, po.
¿cuánto le debería pagar FONASA a la Clínica Las Condes? ¿Lo que la Clínica Las Condes quiere o lo que FONASA quiere? Lo que FONASA quiere. ¿Por qué? Porque finalmente ellos van a estipular cuáles son las cuentas que deben ser pagadas por FONASA. ¿Quiénes ellos? ¿FONASA? Sí, FONASA. Determina. Ya, pues, pero si nosotros vamos a la Clínica Las Condes, ¿nosotros elegimos cuánto nos cobran? No, Entonces, ¿por qué FONASA sí puede decir cuánto le cobran? Porque es del Estado. Sí, pero el metro no puede decir cuánto le cobran a sus trabajadores en la Clínica Las Condes y también es del Estado. Pero se acerca, la idea del Estado me gusta. podría ser, profe, porque está regulado. O sea, la Clínica Las Condes obviamente no puede cobrar sumas que no tienen sentido. Y en ese Las sentido hay sumas de la Clínica Las Condes a veces no tienen sentido. 750 lucas el día de cama. Que era el mejor hotel de todo Santiago y vale menos que eso. Un escáner, 400 lucas. A veces no tiene sentido. ¿Sí? O sea, no sé, un procedimiento con informe y todo, 1 hora. Pero como 400 lucas, es como tu match. Por eso es que los médicos hacen como una pausa terrible después que dicen, oye, hagas un escáner. Como para que la gente lo rechace en el fondo y no, ya, no, ya, listo. 400 lucas. ¿Entiendes? Pero aquí hay una razón de fondo. FONASA puede, oye, no, primero vaya al Hospital Salvador, voy a decir, si no pueden el Hospital Salvador porque estamos colapsados, derívenlo. Entonces, si te derivan a una clínica, entonces FONASA fija el estándar. Por eso es distinto ISAPRE a FONASA. La ISAPRE dice, oye, yo cubro tanto en cualquier prestador o tanto en una clínica en específico u hospital específico, lo que quieran. FONASA no, pues dice, mira, si alguno de mis pacientes se atiende en cualquier parte, yo pago esto. Porque obviamente el Fondo Nacional de Salud, eso es FONASA, tiene una base de clientes mucho más grande. Y sobre todo en pandemia tú dices, oye, ¿debería atender a un cliente FONASA o no? Esto también si alguien tiene, alguien que sea psicóloga o psicólogo o alguien del área de la salud en la familia, pregúntenle, ¿atienden a clientes FONASA o no? Pacientes FONASA, ya suena medio feo cliente. Pacientes FONASA. Oye, cobran menos porque FONASA paga por, hay como un precio lista FONASA, oye, si usted va a esto pago 15 lucas, una sesión con el psicólogo, ya listo. Pero el volumen es mucho más grande. Entonces, quiero apuntar a ese punto. Tú quieres hacer muchas intervenciones, muchas horas de consulta, o quieres hacer muy pocas, pero con muchos más márgenes. ¿Se entiende? Quizás tú no vas a vender lo mismo en Louis Vuitton, pero vendo con un margen gigantesco. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde la empresa empieza a tomar una definición de comercial en el fondo, de cómo funciona operacionalmente su negocio. Nada de finanzas, de bono, acciones y cosas raras. ¿Tú quieres cobrar caro o poco? Y eso será la definición. Aquí, fíjense que la inversión que tiene que hacer en cuentas por cobrar, porque FONASA después tiene un comité médico, dice, oye, cobraron de más. Y ahí tienen que empezar a buscar, oye, cobraron, y no solamente en la pandemia, cobraron de más, porque mira, nosotros decimos que pagamos 2 millones por esta operación. Si en realidad tú le ofreciste un horario de 7 millones al médico, no es nuestra culpa, tú haces malos negocios. Y ahí uno de los problemas de la Clínica Las Condes. Pero nosotros siempre hemos dicho que podemos pagar dos y no se paga distinto, esto está en la ley, etcétera. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, oye, ¿tendría que atender a pacientes FONASA o no? Pues bueno, en la pandemia no hay de otra, estaba obligado a, pero todos los días tú tendrías que decir, oye, y por eso que es un área sensible, educación, salud, etcétera, son áreas bien sensibles. ¿Tengo que atenderlo si puede pagar nomás o tengo que atenderlo a todo evento? Imagínense una emergencia, así que diera un accidente, está en estado crítico. Oye, si no puede pagar, ¿qué hago? ¿Dejo morir a la persona? ¿Entiendes? Entonces ahí uno dice, oye, ¿qué está primero? Y ahí es donde financieramente uno dice, oye, podría perder plata, pero salvé a muchas personas.
A mí me tocó asesorar a la Mutual de Seguridad en un momento y todo el directorio pensaba así. Decía, mira, y contaron una historia, se pusieron a llorar los directores, personas bien mayores con harta experiencia, se pusieron a llorar y contaban la historia de una persona que explotó en la mina y se cayeron los 10 dedos. Lo agarraron los dedos, lo llevaron 15 horas de cirugía a la mejor clínica en helicóptero, en no sé qué parte, y después de 15 horas ya hay, no sé, 10 meses de recuperación de movilidad, recuperó la movilidad en todos los dedos. Lloraban los directores, etcétera, decía, para eso está el patrimonio de la Mutual. Podemos quedarnos con 0 pesos, pero si salvamos a estas personas de accidentes laborales, cubren otras necesidades, eso es nuestra misión. Esa era la definición de la Mutual de Seguridad. Otras empresas pueden decir, no, pues nosotros pusimos plata y tenemos que maximizar la rentabilidad. Pero hay que tener claro cuál es esa definición para después no engañarse nomás, porque las reglas estén claras desde el principio. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que lo que uno está tratando de ver acá es decir, oye, quizá el margen es bueno, pero me demoro mucho en cobrar. Oye, el margen quizás todavía es aceptable, no sé, voy a decir 30% de margen con FONASA, pero me demoro 6 meses en cobrar. En cambio, cuando hago una parte privada, oye, a la ISAPRE le puedo cobrar el mismo día. Listo. Y a la persona le doy hasta 45 días de pago, se demora mucho menos comparado con 6 meses. Entonces ahí uno dice, oye, es más rentable hacer 3 o 4 cosas en el semestre o cobrar una sola cuenta en el semestre. Claro, pero eso podría tener una rotación, una velocidad de venta, voy a ser súper distinta. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que ahí uno quiere decir, mira, ¿qué es lo que podría estar saliendo mal? Voy a pensar pesimistamente. Oye, ¿el margen bruto es bueno? Sí. ¿Y el margen operativo no es bueno? Ah, ya, pues. Lo que hay entre la utilidad bruta y la utilidad operacional es lo que complica. Gasto de administración y venta. ¿Sí? No, el margen operativo es bueno, pero el margen neto es malo. Ah, ya, entonces los intereses, los costos financieros se están comiendo a la empresa. ¿Sí? Como la noticia que posteaba ayer en la noche, las noticias. Evergrande en China, muy bien, no puede pagar los intereses. ¿Por qué no puede pagar los intereses? Ahí ya es después otro problema, pero no puede pagar los intereses, puede ser el hecho. ¿Se entiende? Entonces eso es una diferencia significativa. Entonces cuando uno lo analiza, además esto queda en términos porcentuales. Entonces tú dices, oye, voy a comparar una tienda de ropa con Falabella, pero puesto en porcentaje es igual, pues. Ya lo dijimos en la clase anterior. Si yo lo ponía en cifras monetarias, en dólares, en pesos, ya era incomparable, pero todo en peso igual tiene un problema de tamaño. Cuando están puestos en esta forma, tú estás viendo esto porcentualmente y eso produce que no tengas esa necesidad de tratar de decir que no son comparables, porque justamente dividido algo ya está en una medida que es transversalmente comparable. Entonces tú dirías, oye, las empresas chinas ganan el 20%, las empresas europeas ganan el 22%, las estadounidenses el 17% ya, y ahí se ve. Es que está en yuanes, que está en dólares de Hong Kong, da lo mismo, es porcentual. ¿Se entiende? Entonces, una de esas medidas es justamente ir por el lado de la rentabilidad. Sea rentabilidad sobre alguna inversión, un stock como los activos totales o netos, o el patrimonio, o sea un flujo contra un flujo. Generalmente la utilidad medida contra los ingresos. Y ya eso te va a dar el porcentaje, digamos, de margen. ¿Sí? Si no es eso, uno piensa en las razones que tienen que ver con la actividad de la empresa y lo que trata de medir esto más que el éxito, como en el caso anterior, es la intensidad con que se utilizan los activos. Oye, mira, yo en un año alcanzo a imprimir una tanda con las máquinas, o 5 tandas, o 10 tandas, o 500 tandas. ¿Sí? Esa es la intensidad. Entonces, por eso se habla de rotación. Oye, yo lleno todo el local 2 veces por mes, 3 veces por mes, 5 veces por mes, y se vende tan rápido que sale todo. Por ejemplo, Sara tiene la política de rotar las colecciones cada 2 semanas. Quizás la colección no se alcanza a liquidar en una sola tienda, pero esa es la lógica de pocas unidades en 2 semanas, pero se transfiere a otra tienda.
Entonces, generalmente, si a alguien le encanta mucho Sara, lo que va a hacer es que cada 2 semanas tiene que ir. ¿Se entiende? Porque ahí va a ser la renovación de las colecciones. Entonces, eso tiene que ver con la intensidad en la que se ocupa físicamente la tienda o las máquinas o los terrenos o todos los activos de la empresa. Entonces, eso generalmente se mide, por ejemplo, en cuánto vendo comparado con cuánto invertí en los activos, de nuevo, sean totales o sean netos, ¿sí? O sean solamente las necesidades operativas de fondo, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces tú dices, yo os vendo 20, pero todo a crédito, tiene una cuenta por cobrar mucho más grande. Tú vendes 19, pero todo al contado ocupa mucho menos activos porque no tiene que tener la cuenta por cobrar. ¿Se entiende? Entonces quizás marginan lo mismo, pero uno tiene mucha mayor intensidad en la generación de flujos de caja. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, perfecto. Entonces, lo que es súper importante para todas las firmas es cuánto se demoran en hacer caja. Eso es sumamente importante. Y eso generalmente se mide de esta forma. Uno puede hablar de la rotación de las cuentas por cobrar, que es los ingresos por ventas sobre lo que tengo en cuentas por cobrar. Entonces, por ejemplo, si tú vendiste 300 y en promedio tuviste 100 en cuentas por cobrar, tu rotación fue 3 veces. Si tus cuentas por cobrar rodaron 3 veces en un año, la pregunta crucial es ¿cada cuánto cobro? ¿Cada cuánto cobro? A 4 meses. Cada 4 meses, listo. 120 días. Oye, rota 3 veces al año, listo. Entonces, en un año puedo cobrar 3 veces. Entonces, fíjense que uno dice, oye, la rotación de las cuentas por cobrar del supermercado, quizás si es que tiene, que son poquitas, un mes. Ah, ya, y la rotación de si tú tienes electrodomésticos, no, 6 meses más o menos se demoran las personas en pagar, ya listo. O algo entre al contado y 6 meses, un promedio quizás. Entonces, eso te permite ver y hacer las preguntas fundamentales. Acuérdense que el buen análisis financiero hace buenas preguntas, no trata de buscar la explicación al tiro. Oye, tú cobras más rápido o más lento que la competencia. La Polar. Por eso vean los videos de la ayudantía. La Polar, SMU y la TAM Airlines son casos insignias que les van a dar un buen pie de las preguntas que deberían hacerse para analizar TVN o para analizar la Clínica Las Condes. Porque además yo voy a mostrar el set de ejercicios, pero insisto que es mucho de abrir un poco su mente, decir, oye, no conozco nada de esta industria. Ya, ahí es donde van a tener que empezar. Oye, ¿qué activos tendrá la empresa? ¿Cuáles son los más significativos? ¿Vende rápido? ¿Vende lento? ¿Estas empresas se endeudarán? ¿Las otras empresas de la competencia están tan endeudadas, menos endeudadas? ¿Se entiende? Hay como que caracterizar un poco en dónde está parada la empresa para después analizar. Si ustedes se lanzan así, ya calculemos el mejor ratio, no hay un mejor ratio. Hay tantos ratios que fíjense, si tengo 200 ratios, ninguno tiene valor por sí solo. ¿Se entiende? Entonces, lo peor que yo he visto es ratio. Mientras menos ratios, mejor. Se puede hacer un análisis financiero perfecto sin saber ninguna fórmula de ratio. ¿Sí? Nosotros tratamos de decir eso en la clase anterior, entonces hay ratios que son intuitivos, voy y yo gano 100 pesos por cada 1000 que vendo, tu margen es 10%. No necesito saber una super fórmula para eso. Hay otras cosas que parece que la fórmula podría ser significativa. Entonces fíjense que los días calle o días de cobranza es lo que nosotros acabamos de decir. Y fue una pregunta, no necesito saber una super fórmula. ¿Se entiende? Entonces después uno dice, mira, las cuentas por cobrar están valorizadas al precio de venta. Ojo, alguien va a decir, oye, la cuenta por cobrar incluye el IVA, los ingresos por venta no incluyen el IVA, ya. No entremos en las complejidades, uno puede hacer modificaciones de ratio.
Por ejemplo, ayer en la noche estaba con uno de mis ex ayudantes haciendo una asesoría. Decía, no, es que yo me acuerdo que cuando estaba con el profesor Carrasco calculaba con el promedio. Y le dije, sí, cuando tú tienes un dato lo calculas con el promedio. Cuando tú tienes una tendencia, si está mal calculado, voy a decir muchas comillas, mal calculado, todo el rato sigue la misma tendencia, está mal calculado. Entonces depende de lo que uno analice también. Por eso que la fórmula, si ustedes después, no sé, lo buscan o en el libro, etcétera, oye, dice con el promedio. Ya, si yo entiendo lo que hay detrás de esto, entonces la fórmula va a ser intuitiva. ¿Se entiende? Entonces, por eso de repente, oye, es que la cuenta por cobrar tiene IVA, sí, ya, pero yo voy a calcular esto para 5 años o para toda la industria, pero en toda la industria tiene IVA. ¿Se entiende? No es algo que tú digas, oye, si por ejemplo esta empresa ocupa FIFO y esta empresa ocupa LIFO para los inventarios y esta ocupa IFRS, por ende no puede ocupar LIFO, ahí sí que no es comparable. Ahí sí uno empieza a hacer ajustes, pero creo que una sofisticación tiene más que ver con un curso de análisis de estados financieros que es más complejo que el objetivo de aprendizaje de este curso solar. ¿Sí? Aquí queremos hacer lo básico. Entonces, las cuentas por cobrar están valorizadas al precio. ¿La existencia a qué están valorizadas? ¿Precio de venta? No. El costo de producción, Eso, por ahí va, al costo o al valor realizable neto, el menor entre ambos. Introducción a la contabilidad. ¿Sí? Pero vamos a decir al costo. Por eso que la existencia no debería medirse contra los ingresos, debería medirse contra el costo. Entonces, por eso el costo de venta o costo de explotación, costo de actividad ordinaria, si así lo quieren llamar, sobre el valor de la existencia, es decir, oye, yo roto los inventarios 6 veces al año. Ah, ya, pues entonces, si ya un poco generaron la intuición en la primera, tú vendes cada cuánto. 2 meses. 2 meses. Voy a poner 60 días, ¿ya? Aquí el si ocupo 360 o 365, que lo puse en la fórmula irrelevante. Nadie les va a cuestionar en la vida, oye, ¿por qué supusiste 360? De hecho, eso se conoce en las finanzas como la convención callejera. Oye, todos los meses tienen 30 días, 12 meses al año, chao. Entonces, 360, oye, es que hay 5 días más, no, por simplicidad, no pensemos, es que un año bisiesto, es que esto es febrero, chao, todos los meses 30 días. ¿Se entiende? Entonces aquí tú vas a decir, oye, yo vendo cada 2 meses. Además me demoro en cobrar. Fíjense en cómo es el ciclo efectivo. Aquí siempre me parece que es súper importante dibujarlo. Miren esto. Ustedes piensen en un emprendimiento. Ustedes ponen caja. ¿Ya? Entonces ustedes van e importan algo desde China. Voy a decir que compran inventario. ¿Ya? Si ustedes venden eso, ¿en qué se va a transformar su inventario? en caja. No, Ingreso no por todavía. venta. Es cierto, pero no. ¿En qué activo? Ustedes venden por internet. Cuenta por cobrar. Eso, cuenta por cobrar. Y después cuando recauden, voy a decir, les transfiere a Redbank, entonces vuelve a hacer caja. Este es el ciclo del negocio. Y entonces cuando vuelvan a tener caja, ¿qué vuelven a hacer? Comprar inventario. Eso. Y ahí por eso que es el ciclo del negocio. ¿Se entiende? Así es como funciona un negocio común y corriente. Podemos poner un negocio más complejo, no sé, pues si ustedes se dedican a los salmones, oye, voy a tener entre medio un activo biológico que va a ir creciendo, después los faenos se vuelve un inventario, se lo vendo al Jumbo, el Jumbo lo vende 60 días después y ahí me paga, y entonces después vuelve a hacer caja y vuelvo a sembrar las ovas de salmones. Ya. Puede ser más complejo, pero mantengámoslo simple, digamos esto es, tú importas cosas, las vendes, cobras y vuelves a importar con esa plata. ¿Entiendes? Entonces, entendiendo esa lógica del negocio, uno puede decir algo de este orden.
Nosotros teníamos 60 días de inventario. Eso es lo que permanece en tu estantería, en tu bodega, si lo quieren pensar más e-commerce, los inventarios. Entre que llegan al puerto, tienes que verificarlo, etcétera. O al revés, si tú pagaste saliendo de China, ¿cuánto se van a demorar en llegar tus productos? ¿Cuántos 60 o días 90 creen días. ahora? ¿Cuánto? 60 o 90 días. 90 días ahora. Eso es lo que está pasando. Por eso que todo lo que se importa está súper retrasado, producto de la pandemia. Entonces, fíjense, a nosotros nos pasaba en la consultora con un egresado de nosotros de hace un par de años, dice, oye, pedí un crédito de comercio exterior de Comex y tengo 90 días en que la plata yo ya la pagué porque si no, no me enviaban nada, po. Pero está en el barco, ni siquiera tengo la posibilidad física de intentar venderlo. Porque si yo vendo un producto que no tiene stock, hoy en día no te lo envían a los 2 días, ya es como malo. Hoy y si el Mercado Libre tiene la política de enviártelo en el día, etcétera, es más crítico todavía. Entonces no puedo vender un producto que no esté puesto acá en bodega y tenga capacidad de despacharlo de inmediato. Porque además podrían llegar, hay algunos dañados. Claro, yo le voy a decir al proveedor, oye, tenéis que reembolsarme esto, hazme un descuento por esto, sí. Pero aún así, si me tuviera que reemplazar los productos, hay otros 90 días. Entonces el negocio se vuelve mucho más lento de hacer. ¿Entiendes? Y además tú dices, oye, para vender, ahora hay que vender más a crédito, ya, pues entonces había que financiar los otros 120 días que dijimos. Entonces fíjense que para hacer negocios nomás, ¿cuántos días me demoro? 180. 180. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, yo podría tener a los trabajadores 6 meses sin pagarle el sueldo. No. No, po. O si yo tengo que pagar, pero no me ha llegado la plata del negocio, alguien tiene que poner plata por 6 meses de sueldo. Eso son las necesidades operativas de fondo. Entonces, fíjense, uno dice ya, pues, aquí hay algo obvio. ¿Quién financia la existencia al tiro, directamente? Cuando el líder compra, le compra a Colún. Los proveedores. El proveedor, pues, Colún pone la existencia, Colún en algunos casos pone hasta el reponedor que está en el pasillo del líder. Entonces uno dice ya, lo mismo, cuentas por pagar están valorizadas al costo porque tienen que ver con el inventario, por ende lo vamos a calcular con los costos de venta o costos de explotación. Entonces uno dice, mira, chuta, me eché el lápiz. No, no. Entonces, a decir, oye, ya, ¿cuánto me aguanta el proveedor? Me aguanta 90 días. ¿Ya? Entonces voy a decir, mira, yo me demoro en hacer 180 días en negocio, el proveedor se paleteó con 90 días. Entonces, ¿cuántos días tienen que financiar los dueños de la empresa? ¿Cuántos días tienen que financiar los dueños? 30. No, Que no caché qué número agarró, profe, al final. no sé lo que he agarrado, no he agarrado nada. Quiero que desarrollen la intuición. La pregunta de fondo es, ¿cuántos días se demoran los dueños de la empresa en recibir su plata? Por un punto premio. 120 o 120 son los No, cuentos por cobrar. no, 260, no. Los 90. Menos, ¿cuánto? 90. 90, listo, un punto más. 90 días. Porque fíjense, aquí siempre para entender lo más básico, una línea de tiempo. Tú dices, oye, aquí llegaron los inventarios, ¿ya? Listo, esto es el día cero. ¿Qué día los vendí? ¿Qué día vendí? 60. 60. Listo. Después voy a decir acá.
Acá. ¿Qué día le pagué a los proveedores? ¿Qué día 90. pagué? 90. Listo. ¿Qué día cobré? 120. No, Los 180. 180. Acá cobré. Porque fíjense, pero entiendo la razón del 120, es 120 días, sí, pues, pero después de que vendí. Entonces, fíjense que si ustedes hubieran Ah, ya pagado el caché. día cero, No, tienen ya que caché. esperar 6 meses a recibir eso. Claro, ya caché. Eso es. Entonces, lo que uno dice aquí, oye, desde que tú salías de caja, flujo de caja de financiamiento, acuérdense, proyecto de inversión, proyecto de financiamiento que tiene la regla de la tira al revés. Esta es la parte donde ustedes tienen que girar todo esto. E insisto, no una cosa muy financiera, es una cosa que tiene que ver mucho más con los que les guste marketing, sobre todo con los que les guste emprendimiento. El problema de la liquidez es un problema para todos los emprendimientos porque tienen muchas ideas siempre, pero tienen muy poca caja disponible. ¿Se entiende? Son buenos negocios, pero en tiempos demasiado largos, en tiempos que nadie te va a querer financiar. Oye, aquí hay 90 días que alguien tiene que poner la cara. Ya, por los dueños, oye, es que nosotros no tenemos plata. El banco, no, es que no tiene historial financiero la empresa. Oye, que nos deje algo, no, es que la empresa no tiene terreno, ni máquinas, ni edificios, ni una cuestión de entonces hasta ahí llega. ¿Entiendes? Por eso que las pymes la tienen muy complicada, por eso que el FOGAPE fue una buena idea durante la pandemia, estos créditos que tienen una tasa nominal que es casi igual a la inflación, por eso que la tasa real es cero, por eso que los bancos maleteramente no querían dar los préstamos, pues decían no gano casi nada. Bueno, pero si hay ganado toda la vida, esta es la vez que te tenés que poner con la empresa, ¿entiendes? Por eso que se han dado estas sociedades de garantía recíproca, la SGR. Alguien va y pone la cara. Aval Chile, voy a decir, pone la cara por la empresa, pero Aval Chile sí tiene una historia impecable, está avalada por la Corfo, no sé qué cosa. Entonces, como que el que sean avales, el que pongan la cara, la hace menos riesgosa a la empresa. Y si la empresa es menos riesgosa, puede acceder a mejores condiciones de financiamiento. O le prestan en plazos más largos, o los créditos son más flexibles, no es un págame todos los meses, quizás acumula todo esto hasta 180 días, porque la empresa se forra, pero al día 180, al día 90 no tiene ni uno. Entonces tú podrías rentar a la empresa el día 90 aunque tenga un buen negocio entre manos. ¿Se entiende? Entonces, o si no, como pone la cara en las mismas condiciones de plazo, digamos, y de flexibilidad, tiene menores tasas. Porque tú eres muy riesgosa, pero tu aval es súper poco riesgoso. Entonces, eso sirve. ¿Se entiende? Y entonces eso ha sido uno de los desarrollos que se ha tenido para las pymes sobre todo. Y en especial, por ejemplo, que las pymes hayan empezado a utilizar la IFRS. Las IFRS son muchísimo más claras que la contabilidad típica que tienen las pymes, que es media tributaria, una balance de 8 columnas, que es un desastre. Un desastre. Entonces el banco dice, no me cuadra vacío, esto es una planilla, porque no va a entender el ejecutivo que tiene que ir a 200 pymes. Chao, no cuadraron los números, chao. No va a hacer un análisis más, no le da, son 200 pymes al mes. Y que todas necesitan mucha plata, que el banco tiene un presupuesto para ese tipo de empresas, etcétera, y chao. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a ocurrir ahí justamente es que uno vaya diciendo, oye, podrían haber ciertos desarrollos súper interesantes para las pequeñas y medianas empresas que vayan en el sentido de que si es que tienen que financiar muchos días, porque son los más, y pero que tienen las menores ventajas, porque si tú dices, oye, hay que financiar para Falabella, da lo mismo, emite un super bono y no hay problema, pero las pymes se vaya desarrollando justamente ese mercado. Sobre todo lo que ha sido súper interesante es el mercado de las fintech, de las finanzas tecnológicas, porque aquí tú dices, yo ya vendí, entonces, ¿qué activo le queda el día que vendió? Miren, acá tengo inventarios. Voy a decir que tengo inventarios que compré en 1 millón, ¿ya? Y vendí acá, y lo vendí en 2 millones. Entonces, cambié un inventario, ya no está ese inventario, desaparece ese activo. Y vendí, ¿qué activo te queda?
¿Qué activo le queda a la empresa? Cuando vendió el día 60. Cuentas por cobrar. ¿Ya? Vende y le queda la cuenta por cobrar. Cuando tiene que pagar, además de que no tiene el efectivo porque todavía no cobra, tiene que desembolsar efectivo. Entonces, fíjense que aquí tiene que tener caja y además las cuentas por cobrar. Por eso la inversión es muy alta. Entonces se dice, oye, pero yo tengo la cuenta por cobrar, ¿alguien no me financiará la cuenta por cobrar? El banco. Factoring. Entonces el banco dice, sí, yo te compro la cuenta por cobrar, que la va a cobrar en 120 días más por 1.800.000. Oye, pero acabo de perder el 10% de la cuenta por cobrar. Eso podría ser sumamente caro. ¿Se entiende? Entonces tú pagaste el 1.000.000 que tenía acá y ahora te quedaron 800.000 de utilidad. Bueno, tu alternativa sería esperarte hasta acá, pero no sé, pues alguien tiene que pagar entre medio. Si el proveedor no te espera hasta el mismo día que cobres, no hay. Entonces, por eso yo les decía que ahí las finanzas tecnológicas han tenido algo súper importante para las pymes. Y con eso vamos a ir al break. Mira. Cumplo.cl. Estamos lejos del break. Son las 9. Entonces, miren. ¿Sí? ¿Qué tienen aquí? Cumplo.cl es como un factoring social, voy a decir. ¿Ya? La pyme cualquiera va y dice, tengo una cuenta por cobrar por tanto que podría vender por tanto. Y entonces fíjense que aquí estoy en la cumplo.cl original. Es decir, comienza a invertir. ¿Ya? Entonces, fíjense que la han apoyado varias empresas y digo, mira, Comercial MEPSAC. ¿Alguien sabe lo que es? Ya, listo. Esa es la gracia. Esta empresa va a dejar una factura de otra empresa, de Neptis S.p.A. Entonces, fíjense que uno dice, no conozco a la empresa. Lo que sí puedo ver es que tiene una calificación acá. ¿Ya? Entonces te dice, mira, ha pagado 5 de 9 préstamos que ha pedido. ¿Cuánto ha pagado en el plazo normal? El 100%. Uno dice, oye, 9 créditos no es mucho. Bueno, pero podría tener una que tiene 60 créditos hacia atrás. Podría decir perfectamente, oye, ha pagado el 95% en el plazo normal. ¿Cuánto se demorará en promedio? 53 días. ¿Y cuánto voy a recibir de rentabilidad TIR? Para que no crean que es una cuestión que inventamos aquí en la clase, algo que se ve en el mercado, 7,44%. Entonces alguien va a decir, oye, yo no tengo 25 millones para comprar la factura. Ya, pues esa es la gracia de este, muchas comillas, factoring social. Tú vas a decir, lo que tengo acá es que yo pongo 100 lucas, otro pone 2 millones, otro pone 500 luquitas, y así entre todos hacemos lo que en emprendimiento se llama crowdfunding. Juntamos los 25 millones. Y entonces notarán que 7,44% es mucho más que lo que te da un depósito a plazo del banco, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y es menos que lo que le cobrarían a Comercial MEPSAC por ir a vender esa factura. Entonces eso hace una diferencia significativa porque en el fondo además podría hacer que se dé lo contrario, que es el confirming o reverse factoring, que en el fondo tú dices, mira, es que Comercial MEPSAC no me importa, pero yo conozco al que está quedando acá, yo conozco al Metro, yo conozco a Codelco, yo conozco al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, alguien entre medio, ¿se entiende? Entonces tú dices, oye, mira, podrían ser desde cosas muy pequeñas, por ejemplo, el dealer de BMW, ¿entiendes? O tú quieres dar un préstamo directo
para invertir en capital de trabajo. No hay una factura detrás, pero podría ser que a Becedín le deben esta factura y va y lo factoriza. Entonces, no son puras empresas, digamos, desconocidas. Mira, el Cerro San Cristóbal, el Parque Metropolitano, Constructora Pocuro, ¿se entiende? Gobierno Regional de los Ríos. Fíjense que podría ser transversal a empresas, Walmart, ¿se entiende? Entonces, justamente ahí lo que se tiene es que hay un factoring social, de nuevo voy a decir, y que las fintech, sobre todo las finanzas tecnológicas, han hecho esto mucho mejor. Entonces, por ejemplo, es como darle likes. Oye, mientras más likes tenga, mejor va a ser su calidad crediticia. Como se va a correr menos riesgo, entonces las tasas de interés van a ser más bajas. Fíjense que cuando tienen peor calificación, en general, también depende del plazo, pero en general tienden a tener mayores tasas. Si no, los inversionistas prefieren no invertir en eso. Pues fíjense acá, tiene muy buena calificación crediticia, por eso paga una tasa mucho más baja. ¿Entiendes? Si va disminuyendo la calidad crediticia, entonces va generando mayores tasas de interés. ¿Entiendes? Entonces, aquí, por ejemplo, Walmart quizás es una buena oportunidad porque tú dices, paga harto en tasa, paga más que Comercial Mepsag y tú conoces a Walmart. Entonces, podría haber una diferencia, ¿sí? También tiene que ver con los plazos, etcétera, pero permite encontrar a alguien que quiera financiar eso con alguien que quiera invertir en eso. ¿Se entiende? Entonces, por eso que estos ítems que colocábamos acá son sumamente importantes para la empresa. El cuánto se demora en hacer negocio, el ciclo operacional. El cuánto se demora en recibir el efectivo que colocaron los accionistas, el ciclo de efectivo. Y eso justamente el ciclo operativo menos los días de cuentas por pagar o días de pago que tenga. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No hay duda. Entonces, si no es eso, vamos a ver las razones de liquidez. Las razones de liquidez tienden a tener relación con cuál es la capacidad que tiene la firma para pagar en el corto plazo. Solo en el corto plazo, por eso a veces se habla de solvencia a corto plazo o de liquidez. No tiene que confundirse con solvencia. Una empresa solvente en el largo plazo puede pagar, una empresa líquida en el corto plazo puede pagar. Tiene observaciones distintas. Nuestra empresa, de ejemplo, que poníamos que tiene que pagar los 180 días, podría perfectamente tener que en el largo plazo se hayan generado las utilidades, pero en el corto plazo le es imposible pagar, entonces quebra igual. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú estés evaluando distintas cosas, por ejemplo, abrir una línea de crédito para el banco, miras mucho más la liquidez que cuando tú estás viendo, por ejemplo, un préstamo hipotecario, porque ahí tiene una visión mucho más de largo plazo. Si tú quieres ver la liquidez de la empresa, lo que se hace generalmente es estresar a la empresa. Y entonces tú dices, mira, la razón corriente o circulante, por ejemplo, en México, que todavía ocupan el concepto de activo y pasivo circulante, es ¿cuántos activos corrientes tengo sobre cuántos pasivos corrientes tengo? Y aquí les voy a decir el primer error al tiro que se comete siempre. Mínimo, ¿cuánto creen que debería ser esa razón circulante o corriente? ¿Cuánto creen que debería ser eso? Como mínimo. Para que la empresa esté medianamente saludable, digo. ¿Positivo? Sí, obviamente tiene que ser positivo, porque matemáticamente es imposible que sea negativo. 1-1, Mayor a 1, ¿por qué, Giancarlo? porque el activo tiene que ser igual al pasivo del patrimonio. Es cierto, pero aquí estamos solamente hablando de una porción del activo, el activo corriente, y de una porción de los pasivos, ni siquiera el patrimonio. Entonces, pero por ejemplo, si una empresa tuviera 70 de activos para cubrir 100 de pasivos en el corto plazo, ¿les parece peligroso o no?
Sí. Sí, Sí. Ya, entonces, por eso uno generalmente dice, oye, esto debería ser al menos 1. Ya, ese es un error brutal, porque podría no ser así y la empresa estar totalmente saludable. Por esta razón, si tú tienes muchos activos corrientes, ¿es una buena idea o una mala idea? ¿Qué creen ustedes? ¿La empresa debería tener muchos activos corrientes o pocos? Poco. Pocos, ¿por qué? según yo, mucho, ¿no? ¿Por qué? O sea, depende, pero el activo corriente es más fácil de liquidar en caso de que se tengan que pagar pasivos a corto ¿Ya? plazo. Y que entonces yo quiero pagar pasivo o quiero hacer negocio. Hacer No negocio, po. sé, Y negocio, pero para hacer negocio hay que pagar pasivo a veces. Ah, ven, como que no se puede separar, por eso no diría que alguien está bien o mal, solamente quiero que un poco se tiren el piquero a ver si hay agua en la piscina. Esto es lo que pasa. ¿Tú quieres tener una tienda que está llena o que está vacía? bien. Llena. ¿Sí? O sea, depende. ¿Ven? Ya algo de intuición estamos generando. En principio llena, llena de gente, pero vacía de inventario. ¿Entiendes? Si tú tienes lleno todo de inventario, la inversión es muy alta o tu producto es un asco. Oye, nadie quiere comprar lo que tú tienes. ¿Se entiende? Pero eres súper líquido porque en cualquier caso ven, sí, pues, ¿cuándo? Entonces podría ser que esto no es crítico por dos razones. No es tan simple ver, así que si alguien no lo entiende, rebobinamos y partimos todo de nuevo. Pero ustedes tienen inventarios por... Me tocó verlo en un dealer automotriz el año pasado. Peor momento de la pandemia económicamente, mayo y julio, y empezó a acumular inventario. Y compraba por una razón. ¿Por qué alguien compraría mucho en volumen? Los costos son más bajos. Eso, el costo fijo es más bajo. Bueno, también me toca verlo ahora con una empresa de planta, pero es que para pagar el container completo tenía que traer más y así el seguro me salía más barato y el costo unitario era más barato. Sí, pero te trajiste tanto que tuviste que arrendar una bodega acá porque no te cabían los productos, tuviste que financiar esto por 3 meses y todavía no te puedes deshacer. Entonces, como tú tienes una inversión más grande, si sigues vendiendo lo mismo, la rotación de la inversión, las ventas que generó por cada peso que se puso ahí, es más bajo. Por eso tiene una relación con la actividad. Fíjense que al principio dijimos rentabilidad, ya, pero alguien querría decir, oye, a mí me gusta que los productos se demoren menos de 2 días en salir. Listo, no me conviene tenerlo de otra forma. O por el contrario, si tú tuvieras un restaurante y tienes un inventario de una semana, ¿está podrida la comida? Tiene algunos límites físicos, digamos. ¿Se entiende? Entonces lo que tú podrías decir, oye, quiero tener pocos activos. Sí, pero si tengo muy pocos activos, quizás no te es fácil pagar el pasivo. ¿Se entiende? Entonces tiene que haber un punto medio. Próxima semana. Ahí vamos a ver análisis de las necesidades operativas de fondo y el capital de trabajo. Vamos a entrar justamente en esas cuentas, una subsección de la empresa. Pero vamos a decir, oye, quizás la empresa no tiene que tener ni mucho ni poco, o vamos a discutir, por ejemplo, en planificación financiera el jueves, oye, quizás hay algo más que tiene que ver, sobre todo, por ejemplo, con que tú tienes una política más conservadora. Algunos de ustedes se sentirán mucho más cómodos o cómodas con una razón de 1,5. Tienen las empresas más tradicionales, más conservadoras. Alguien dirá, oye, si tengo cero en activos corrientes, pero vendo todos los días y pago todo lo que tengo que pagar, no hay problema. Es una cosa de velocidad. Entonces alguien con 0,8, con 0,7, con 0,6 se siente cómodo. De plano voy a decir que esta es la situación de un supermercado. Eso lo van a ver sobre todo en el último capítulo del control de lectura. No se pierdan esa oportunidad, aunque no lean, ríndanlo, porque lo peor que puede pasar es que saquen cero, no pierden nada. Si ustedes dicen, ya, el supermercado tiene el inventario, ya, y voy a decir al otro lado cuentas por pagar. Chao con el resto.
Máximo, ¿cada cuánto van al supermercado? Van, comillas, pues si quieren mandan con el shop, si quieren entran a la página, no sé, pero ¿cada cuánto compran en el supermercado como máximo? Una vez a la semana. Quizá alguien se demora un poco más. Hay gente que va una vez al mes, ¿no? Ya, una vez al mes, pero ese es el máximo. También puede ser todas las semanas, depende, no sé, quizás las frutas, verduras, si la compran en el supermercado o en la feria, bueno, una vez a la semana. Pero una vez al mes, digamos, es el máximo. O sea, los inventarios deberían permanecer en el supermercado menos que eso, menos que 30 días. ¿Se entiende? ¿El supermercado cada cuánto le pagará a los proveedores? Yo he escuchado que a veces son excesivos y hasta 180 días se pueden demorar. Y 220 cuando vean la ayudantía del Unimark, por favor. En algún momento llegó al extremo, entonces 180 días era un estándar. En el diario salían hablando los dueños de los supermercados más grandes y yo no puedo sobrevivir con menos de 150 días. Bueno, la ley trató de limitarlo al máximo, todavía no es que se cumpla siempre, pero dijeron, oye, yo puedo entender que hay un costo entre que se venda, entre que se facture, que se sepa cuánto está el inventario, se revisen las mercaderías, venga al centro de distribución, al supermercado, etcétera. Y se hagan las facturas, se revise eso, se dé la orden de pago, etcétera, el estado de pago, pero eso no puede durar más de 90 días. Entonces, fíjense que tú dices, oye, compré 50, después lo vendí, compré otros 50, lo vendí, compré otros 50. ¿En cuánto va la cuenta por pagar? ¿150? 150. Entonces, fíjense que aquí te va a quedar peor que lo que pusimos acá. Esto es 50 y esto es 150. Es un tercio. No veo al líder con cara de quebrar, ni al Jumbo. ¿Se entiende? Entonces depende mucho de la industria, porque en los supermercados en general son una industria en el mundo, no es solamente en Chile, en el mundo que ha tendido a funcionar de esa forma, baja inversión en los inventarios. De plano, los inventarios, mucho de lo que está en los anaqueles del supermercado está financiado por el proveedor, no por ellos. Entonces, ni siquiera es activo tuyo en el balance, no cumple con la definición de control. Oye, si se pudren tu yogur, viene Nestlé y Nestlé lo reemplaza, etcétera, chao. Entonces, podría ser que para el supermercado no es crítico tener eso menos que uno. Entonces, no se queden con números prehechos porque yo he discutido con los ejecutivos, no, es que esto tiene que ser más que uno. No, a mí me ha costado cambiar la mente al cliente. Oye, ¿por qué ustedes dicen, no, es que los japoneses, ya, los japoneses tienen una idea mucho más conservadora de los negocios, dicen que al menos debería ser uno, si no se va a meter en problemas. He visto con radios de 0,8 y de 0,7 que no se meten en ningún problema, por el contrario, son más rentables. Entonces, fíjense que supermercado debe ser un ejemplo al menos que diga uno podría tener una razón corriente menor que uno y aún así sobrevivir. Segundo, es una cosa de márgenes. Tú podrías decir, oye, yo tengo invertidos 500 en activos corrientes, pero 1000 en pasivos corrientes, pero tú vendes todas las semanas 500. Entonces podría ser que el activo rota mucho más rápido de lo que rota el pasivo. Yo me demoro 2 meses en pagar, pero me demoro una semana en vender. Podría hacer 8 ventas, 12 ventas, no sé. Entonces quizá el tener poco activo y muchos pasivos no es una cosa problemática para la empresa. ¿Sí? Imagínense que los pasivos corrientes esos fueran deuda. ¿El banco espera que tú le reembolses el capital o solo quiere los intereses? Los intereses. Solo los intereses. Ya, eso es algo que hemos avanzado en este curso. ¿Sí? El capital es un cacho porque tengo que encontrar a quién prestárselo. Entonces a ti te interesa que te paguen intereses, ese es tu negocio. Por eso que el banco tiene algo que llama el net interest margin. El margen neto de intereses, eso es lo que te importa. El capital es un problema. Tengo que andar buscando a quién prestarle plata, si las tasas bajaron. Si conozco de toda la vida esta tienda que lleva 10 años, 20 años pagándome intereses, bienvenido sea, es un buen partner de negocio. ¿Se entiende? Entonces, segunda razón para decir, oye, hay un problema de velocidad. Entonces eso podría no ser así. Tercero,
fíjense que los pasivos podrían estar evaluados al costo, digamos solamente la cuenta por pagar. El inventario también valuado al costo, 50, pero esto no quiere decir que tú lo vayas a vender por 50, tú lo podrías vender por 400. ¿Se entiende? Contablemente no está evaluado al flujo de caja que te va a entrar en el futuro, te va a entrar más. Entonces podría ser perfectamente que tú logres pagar esto con el activo. ¿Se entiende? Entonces, tener esta idea preconcebida parece ser complejo, porque están evaluados a distintas cosas. Yo sí o sí voy a pagar los 150, pero yo no voy a recibir 50, a menos que el negocio sea muy malo. Pero si no, lo voy a vender con algo de margen y el margen podría soportar el que el pasivo sea más grande. Tercera razón. Cuarta razón para esto. A los bancos les preocupa que las empresas sean líquidas. Por ende, el banco intenta exigir liquidez. Entonces, ¿cuál es el activo más líquido de todos? Efectivo. La caja. Listo. Pero la inversión en caja, ¿cuánto renta? 0. Cero. La necesito para dar vuelto, etcétera, pero que te la roben, no sé, po, hay algo, y hay un valor del dinero en el tiempo al menos, entonces vale algo, pues el banco puso 10 millones, yo lo dejé en la caja literal, caja registradora para dar vuelto, pero eventualmente al otro lado no van a esperar 10 millones de vuelta, pues esperan 10 millones 500 y la caja no se va a transformar en nada por sí sola, el inventario se va a transformar, las cuentas por cobrar se van a transformar, pero no la caja por sí sola. Entonces eso produce que cuando los bancos fuerzan a la empresa a tener razones de liquidez muy altas, entonces la restringe de, por ejemplo, abrir otra tienda, ¿no? Bueno, mira, para cumplir con los covenants que te ponen los bonos o las cláusulas que te ponen los bancos, tengo que tener al menos esta caja aquí. Entonces no puedo abrir otra tienda, no puedo comprar más máquinas, etcétera. Entonces eso produce que la empresa se vuelva más líquida, pero menos insolvente. En el largo plazo dejo pasar buenos negocios y eso produce que la empresa en el largo plazo tenga menos probabilidad de pagar. Entonces concentrarse en la liquidez y que sea más que uno es una estupidez por esas 4 razones al menos. ¿Se entiende? ¿Es claro para todas y todos? ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Mira, si no es la razón corriente, quizá uno piensa en la razón ácida o razón rápida a veces llamado. Lo clásico es decir, oye, mira, hay un activo que no es tan líquido y entonces quitémoslo porque yo voy a empezar a estresar a la empresa hasta llegar, por ejemplo, a la razón de efectivo, que sería, oye, ¿cuánto efectivo y equivalentes tengo sobre los pasivos corrientes? A veces también llamada la razón caja. ¿Sí? Entonces, el catch ratio, oye, ¿cuánto puedo sobrevivir? Obviamente, si eso te da más que uno, tengo demasiada caja. Quizás te tiene que dar 0,1, te tiene que dar 0,2 y depende de la industria. La industria pesada necesita súper poca caja. La industria que vende mucho, que tiene muchos flujos de negocio, los supermercados, el banco sobre todo, necesita tener una inversión mucho más alta en efectivo. Entonces depende de las industrias también. Por eso como que no hay una receta mágica que yo les pueda decir aquí, oye, calculen esto siempre. ¿Se entiende? Pero sí aquí en la razón ácida se tiende a pensar esto. ¿Cuál es el menos líquido de todos los activos corrientes? ¿Cuál es el menos corriente de todos los activos? ¿El menos líquido de todos los activos corrientes? ¿Qué es lo que es más lento de convertir en efectivo? De lo que pusimos en el ciclo del negocio nomás. Cuentas por cobrar. Hay algo menos líquido que las cuentas por cobrar. Porque la cuenta por cobrar ya viene de una venta. El inventario, porque hay que El venderlo. inventario. Eso. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces se dice esto, oye, activos corrientes más líquidos, pero en realidad la que la gente piensa es activos corrientes menos los inventarios. Y eso es un error grosero. Borren eso de su mente. Eso está malísimo.
En realidad la razón ácida dice, oye, si yo empezara a quitar la parte que me es más difícil de vender, como en una urgencia, oye, tengo que hacer caja ahora ya para pagar sueldo. ¿A qué le he hecho mano? Fíjense que si ustedes se imaginan el balance, las cuentas ordenadas por liquidez, hay cosas bastante menos líquidas que los inventarios, porque tengo efectivo y equivalente, tengo activos financieros, bonos, depósitos a plazo, fondos mutuos, etcétera. Tengo las cuentas por cobrar, luego tengo los inventarios, pero hay cosas más abajo. ¿Qué cosas? Por un punto premio cada ejemplo. ¿Qué es menos líquido que el inventario? Activos corrientes, no me vayan a decir un terreno, una máquina, obviamente estamos hablando de activos corrientes. ¿Alguien con alguna idea? Yo voy a decir una, los Las activos cuentas por biológicos. cobrar. No, Inversiones, profe. las cuentas por cobrar están arriba, las acabo de decir, no pueden estar abajo. Inversiones, profe. ¿Qué tipo de inversiones? Podría ser acciones. Las de largo plazo. No, pues esas están en arriba. Bueno, es que de nuevo, no me digan nada que sea de largo plazo porque dije activos corrientes. Las acciones que compré son activos financieros, son más líquidas. Es más rápido vender las acciones que el inventario de una sociedad anónima abierta, obviamente. Tiene que ser menos líquido que el inventario. Tiene que estar más abajo en el balance. ¿Nadie se le ocurre? Yo voy a decir algo. Activos biológicos. Ustedes se dedican a talar árboles y tienen que talar los árboles para convertirlo en celulosa. Y la celulosa la convierten en pañales o en hojas de impresora. Eso viene después. Entonces el activo biológico está vivo, el inventario está muerto. Entonces primero el activo biológico es menos líquido que los inventarios. ¿Qué más? Al menos debe haber 3 ejemplos más. Puede ser Activos activo por intangibles. impuesto. No, los intangibles son un activo de largo plazo, no es corriente. ¿Cuál otro? Perdón, Martín. Los activos por impuesto ¿Qué activos por impuestos? serían intereses, ¿o no? No. Los intereses no serían un activo, me parece que serían un gasto. Necesito otro activo. Podrían ser títulos de valor. ¿Como acciones? Como créditos a plazo. Menores a un año. ¿Pero que tú pediste o que tú diste? Que yo di. Activos financieros. Lo segundo más líquido. Los impuestos estaba cerca, pero no sé qué impuestos. Son como el crédito fiscal y esas cosas. Listo, IVA, crédito fiscal. Eso sí, un punto premio. O los pagos provisionales mensuales, PPM, o si la empresa pierde plata, los impuestos por recuperar. Y todavía podrían haber otros dos al menos. Si yo le anticipo plata a los trabajadores, los anticipo a trabajadores son un activo. O yo anticipo plata por cualquier otro gasto. En general, los gastos pagados por anticipado son un activo menos líquido, porque fíjense que si ustedes pagaron un mes de garantía por el arriendo de un local, ese mes de garantía lo podrían recuperar en el corto plazo, pero generalmente se va a recuperar por consumirse, por ende nunca se convierte en efectivo. Sigue siendo un recurso que genera beneficio en el corto plazo, por eso es corriente, en un mes, pero nunca se ha convertido en caja, por ende el menos líquido de todo. Por eso que decir que el inventario es el menos líquido de los activos es un desastre. Quizá en alguna industria, no en todas, pero podrían haber activos mucho más líquidos. Entonces, realmente lo que se está considerando ahí en activos corrientes más líquidos generalmente es el efectivo y equivalente, los activos financieros, las cuentas por cobrar.
Bueno, que las cuentas por cobrar son parte de los activos financieros en el estricto rigor contable, pero estamos pensando acá si tienes bonos, acciones, fondos mutuos, depósitos a plazo, y aquí están los deudores comerciales en el fondo. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo más líquido. El resto, el inventario, los activos biológicos, los gastos pagados por anticipado, el IVA crédito fiscal, chao, esos son menos líquidos. El IVA crédito fiscal no te va a servir para pagar los sueldos a fin de mes. Entonces, fíjense que lo que tú tratas de decir, oye, la empresa, si empiezo a hacer caja, si en la urgencia da o no da. Oye, ¿cuánta caja tiene ahora ya pura? El sueldo se paga mañana, chuta, tiene esto. Entonces la empresa se trata de estresar bajo los ratios de liquidez a ver si aguanta o no aguanta. Es como un test de esfuerzo. Profe, ¿Entiendes? que igual el IVA crédito fiscal podría no ser un activo corriente si es que la empresa no genera ventas, por ejemplo. Como podría ser no líquido simplemente porque la empresa no puede cobrarlo. Ya, pues eso lo hace ilíquido, no lo hace no corriente, porque eso, si la empresa no vendió nada para saldarlo contra el débito, le va a quedar un remanente. Y el remanente es solicitable de devolución. ¿Verdad? Porque casi nunca lo devuelven. Bueno, es cierto, pero eso no quiere decir que porque la empresa no va a existir para no vender en más de un año. Puede ser que un mes justamente, no sé, se ha dado en la pandemia que estuvo cerrado en cuarentena todo y no se pudo hacer nada. Talleres mecánicos, sobre todo cosas que tienen una presencialidad que era imposible. Está bien, pero tú no esperas que todos los próximos meses o todo el próximo año no vendas, porque si no cierra el negocio. Entonces, no se me ocurre un ejemplo real que tenga sentido donde el IVA crédito fiscal pueda ser de largo plazo. Creo que podría estar en juicio, así como cosas súper tributarias, pero creo que escapa del objetivo de aprendizaje aquí. Seguro que si toman el lectivo con el profesor Carrasco, tendrán algún ejemplo así como más complejo, pero tiene que ver más con la tributación que con el sentido financiero que queremos darle acá. Perfecto, profe. ¿Dudas? ¿No? Ya, vamos al break entonces y volvemos a las 10:22. Ya, retomemos entonces. Ya vimos las razones de liquidez, entonces también lo que uno quiere evaluar en el largo plazo quizá es la idea de la solvencia o del endeudamiento. Y aquí los ratios o las razones pueden ir en dos líneas. Por una parte pueden ir por el grado de apalancamiento, de endeudamiento que está la empresa, digamos, respecto a otras cosas en su estado de situación financiera. Por ejemplo, cuánta deuda tiene respecto a su activo, cuánta deuda tiene respecto a su patrimonio o alguna otra razón. Y por otro lado, la capacidad de pago, lo que se conoce más habitualmente como el debt capacity que tiene la compañía. Es decir, si tú puedes pagar o si tú estás endeudada en 2 veces tu utilidad, 5 veces, 10 veces, o la utilidad operacional, la utilidad neta, el flujo de caja libre o lo que sea que tenga la empresa. Entonces se miran en esos dos aspectos. Por eso, por una parte uno dice, mira, si pensamos en dos cuentas que tienen que ver con un stock o con una cantidad, podríamos pensar como la razón de pasivo a activo, generalmente conocida como la razón de endeudamiento. Entonces, ¿qué porcentaje de tu activo está financiado con pasivo? Es algo que podría buscarse ahí. O podría verse de otra forma, podría pensarse como ¿cuántas pesos, dólares, libras esterlinas de activos se compran por cada peso o por cada dólar o libra esterlina de patrimonio que se tenga? ¿Sí? Entonces, generalmente se ven esas dos cuentas que, fíjense, tienen solamente cuentas de balance o del estado de situación financiera. En cambio, las razones de cobertura tienen que ver con los intereses que se generan y con algún otro flujo. Entonces, durante un año tuvo esta utilidad y pagó tantos intereses. O lo mismo, pero con la utilidad operacional. E inclusive si uno dijera, oye, la empresa ya tuvo una utilidad neta positiva, eso va a representar que la empresa ya pagó todos los intereses. Por ende, cuando se habla de la cobertura neta, uno considera que es una vez, porque ya pagó los intereses,
sobre los intereses. Por eso que se suman los intereses de vuelta para decir, oye, esto es 2 veces, 5 veces, etcétera. Tiene como un margen significativo de, perdón, tiene un margen significativo para cubrir justamente el gasto financiero de los intereses, que es lo importante. Por eso también, ojalá, las empresas lo hicieran con el flujo de caja, porque uno dice, el flujo de caja que se genera en la operación del estado de flujos de efectivo sobre los intereses. Si los intereses ya fueron deducidos de ese flujo de caja operacional, entonces se vuelven a sumar de vuelta, por eso le puse más intereses. Si en realidad no se han deducido porque se considera una partida financiera, contablemente pues se puede hacer ambas cosas, entonces sería solamente el flujo de caja operacional sobre los intereses. ¿Sí? Entonces, eso lleva a lo que hacen muchos los bancos. Y este covenant se pone mucho en bonos, sobre todo, que es la razón de deuda a EBITDA. El EBITDA es la cuestión que hice acá. EBITDA. Es earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Entonces, lo que trata de aproximar el EBITDA es el flujo de caja de la empresa. No es el flujo de caja, es la utilidad, pero es muy utilizado en la industria. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una deuda que es más que 5 veces tu EBITDA, tienes 2 posibilidades. O, por una parte, la empresa está demasiado endeudada, o, por otra parte, el EBITDA que genera es muy pequeño. Y en cualquier caso, la empresa está muy endeudada. ¿Sí? Entonces, es muy utilizado, pero el EBITDA es una mala aproximación del flujo de caja, una desastrosa aproximación del flujo de caja. Utilizar el EBITDA lleva a problemas gigantescos. Si ya vieron el video de la ayudantía de la Polar, debería ser claro. Si no, vuelvan a verlo, les va a servir mucho en el trabajo final y en la prueba 2, porque la Polar tuvo un EBITDA positivo todos los años y nunca tuvo un flujo de caja operacional positivo jamás en la vida, desde que listó en bolsa hasta el 9 de junio del 2011, que se destapa el fraude contable. Entonces uno dice, oye, es que earnings depende de las utilidades. Las utilidades son una opinión. Yo creo que yo ocupo IFRS, yo ocupo las normas de contabilidad de China, ocupo las US GAAP, no sé, puras opiniones. Me parece que me van a pagar según yo creo que vale esto, puras opiniones. El flujo de caja no es eso. El flujo de caja es un hecho. Por ende, eso produce que la empresa sea capaz, digamos, de estimar de mejor forma cuánto es lo que puede pagar midiéndolo con el flujo de caja de los intereses. Perdón, el flujo de caja más los intereses que con el EBITDA. Porque eso realmente dice, oye, tengo 100 disponibles para pagar y tú debes 500, está endeudada en 5 veces. Si eso es mucho o poco, quizás debe compararse con la industria, pero es mucha mejor aproximación. ¿Se entiende? Por eso que los bancos dicen, oye, yo te voy a prestar X cantidad de veces tu EBITDA. 5 veces, 10 veces, lo que sea. N veces. Pero en realidad lo que deberían hacer es justamente este de acá abajo. El flujo de caja operacional más los intereses. ¿Se entiende? Entonces eso va a hacer una diferencia significativa a la hora de ver si la empresa es solvente, es decir, es capaz de pagar o no es capaz de pagar sus deudas. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, lo que es importante aquí es pensar que no todos los pasivos que tiene la empresa son deuda. Ese es un error común.
la empresa tiene pasivos y podríamos separarlos de esta forma. Unos son no costosos o gratis. Aquí bien mal escrito gratis. De nuevo. Y otros son costosos. ¿Se entiende? O nosotros lo dijimos antes, estos podrían ser no financieros y estos podrían ser financieros. Digamos aquí u operacionales. ¿Sí? Entonces, dentro de esto uno va a encontrar sueldos por pagar, cuentas por pagar, anticipos de clientes, IVA, débito fiscal, etcétera. No generan interés. Dentro de esto uno va a encontrar los préstamos, y eso lo veíamos al principio de la clase anterior, los leasing y los bonos. Entonces, la idea esencial es que estos no generan intereses. Estos de acá sí generan interés. ¿Se entiende? Y eso es crucial para la empresa en el fondo, porque ahí lo que tiene es justamente que la compañía va a tratar de decidir cuáles son las herramientas financieras que tiene disponible para hacer algo de ese orden. ¿Sí? Y entonces eso hace una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, se borró lo que había rayado. Entonces, lo voy a... ¿Sí? Entonces, a veces los riesgos de solvencia y de liquidez se asocian y a veces no se asocian. Sobre todo, por ejemplo, la industria bancaria ha colocado, y lo conversamos un poco cuando hablábamos de bonos, ha colocado ciertas normas que se conocen como Basilea III. Los bancos tienen que tener liquidez y tienen que tener solvencia. Mientras yo le preste a clientes más riesgosos, el banco tiene que tener más patrimonio para mantener su solvencia, es decir, que en el largo plazo pueda pagar. Pero además, los bancos tienen que tener cierta liquidez, tienen que tener plata en los cajeros automáticos, no pueden quitar todos los cajeros automáticos para que eso sostenga la idea de que el riesgo de que no haya liquidez suficiente podría crear una corrida bancaria, es decir, que toda la gente trate de ir a sacar su plata de inmediato y eso termine produciendo que el banco tenga que cerrar las puertas solamente porque es ilíquido, aunque sea solvente en el largo plazo. Entonces apuntan en direcciones contrarias de esos dos riesgos, pero sobre todo para la industria bancaria es crucial que se pueda balancear ambas cosas. ¿Sí? Si uno quiere hacer un análisis quizá un poco más profundo, sobre todo de la rentabilidad que tiene la empresa en cuanto al patrimonio, uno puede ocupar lo que se conoce como el método DuPont. El método DuPont fundamentalmente es porque la compañía química de DuPont desarrolló esta idea de aperturar o atribuir que la rentabilidad de los accionistas fuese mejor o peor a ciertos factores. Entonces dijeron algo de este orden. Por un lado, tenemos la rotación de los activos. Entonces dijimos, mira, los ingresos por venta sobre los activos totales lo que están tratando de medir es velocidad con que se vende. ¿Sí? Por otro lado, los que estén mirando el margen neto están tratando de ver la utilidad neta sobre los ingresos por venta. Si se fijan en la multiplicación, tengo ingresos acá y tengo ingresos acá, por ende te va a quedar la utilidad neta sobre los activos, y así fue como definimos el ROA. Pero cuando yo lo desagrego en si es porque margino más o porque vendo más rápido, ya tengo un problema de eficacia y tengo un problema de eficiencia.
Y además podría decir, mira, tu activo renta 2%, pero el activo que has comprado es 5 veces más grande que el patrimonio, porque 4 lo ponen los acreedores, por ejemplo. Entonces, si esto es 5 veces, quizás la rentabilidad para el accionista es de 10%. Entonces, podría ser que los accionistas se beneficien de que la empresa sea muy buena vendiendo, que la empresa margine mucho porque sus costos son bajos, o que los accionistas pongan poca plata, esté muy apalancada financieramente la compañía, y entonces eso produzca una diversidad, o sea, una idea del cómo se concibe el negocio y por qué mejoran o empeoran las utilidades o los rendimientos que tienen los accionistas por caminos distintos, digamos. ¿Sí? Entonces eso produce que podría ser la eficiencia operativa, podría ser la eficacia por buena utilización de los activos o podría ser el apalancamiento financiero lo que finalmente le dé mayor rentabilidad a los accionistas. Porque de nuevo, igual que antes, si no ve la rotación, estos ingresos se van a ir con estos ingresos. Si uno ve después el apalancamiento financiero, que es activos totales sobre patrimonio, se va a ir este con este, y entonces lo que te va a terminar quedando es la utilidad sobre el patrimonio. ¿Sí? Pero fíjense que fuimos abriendo el ROE hasta tener 3 capas. Se puede hacer un método de Dupont mucho más sofisticado. Creo que para los efectos y los objetivos de aprendizaje de este curso, tenerlo hasta ahí con 3 capas es más que suficiente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Perfecto. Entonces, algunas veces se usan demasiado los ratios, por eso que colocamos esta sección quizás de uso y abuso de, porque lo que decíamos, mira, los bancos consideran bueno tener una alta razón de liquidez y en realidad eso podría llevar a problemas significativos. Entonces nosotros dijimos al menos 4 razones para que tener una razón de corriente mayor a 1 quizás no sea malo. ¿Sí? De hecho, tener que ese activo rente poco podría llevar un riesgo de crédito más alto que tener una buena solvencia. Buenas proyecciones de flujo de caja futuro, flujos de caja que sean estables con el tiempo, que hayan contratos de por medio, que haya activos de calidad garantizando esos préstamos. Entonces, quizás históricamente se han concentrado justamente en el tipo de ratios equivocados, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, lo que decíamos, oye, se podrían confundir ratios con ingreso y costo, etcétera, no mezclar eso. Entonces, por eso que uno dice, oye, es que esta industria es bien particular y se generan esto para la industria inmobiliaria, por ejemplo, el cap rate, o las ventas por metro cuadrado para el retail, o el arriendo por GLA en la industria de los strip centers. Ya puede ir cambiando esto un poco. El índice de absorción o el ROS en la industria automotriz, etcétera. Bueno, cada industria va a generar sus propios ratios. ¿Sí? Si uno pudiera hacer ciertos ajustes, sobre todo, deberían ir en la línea de trabajar menos con las utilidades, que son una opinión, y trabajar mucho más con los flujos de caja. ¿Sí? Entonces, quizás, por ejemplo, el ROA, que nosotros decíamos utilidad neta sobre activo, no tiene tanto sentido porque la utilidad neta le pertenece a los accionistas. En cambio, los activos le pertenecen tanto a los acreedores como a los accionistas. Entonces, quizás lo que debería colocarse ahí es la utilidad operacional, que es la que se va a utilizar para pagarle a los acreedores y a los accionistas. Entonces, eso hace una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, a veces se hacen ajustes como este, por ejemplo. Considerar la utilidad operacional después de impuestos, que es similar a lo que nosotros hicimos en la preparación de los flujos de caja del proyecto. Y decir, mira, quizás podríamos tener la utilidad neta y reversar los intereses para que te quede la utilidad operacional, pero después de impuestos. Y entonces ahí el retorno sobre el activo ya no va a estar asociado con partidas no operativas o financieras, sino que solamente va a estar asociado con el activo. ¿Sí? Una mejora que se hace generalmente. Por otro lado, uno podría decir, mira, los indicadores de largo plazo, sobre todo los que tienen que ver con solvencia,
no mezclarlo con los ratios de liquidez, porque a veces se habla de los valores negociables, de las inversiones temporales, de corto plazo, activos financieros, security. No, a veces no está tan claro. Y sobre todo que, por ejemplo, nosotros dijimos, oye, la razón de tesorería o razón de caja es efectivo y equivalente sobre el pasivo corriente. Pero eventualmente uno dice, oye, yo podría tener acciones o fondos mutuos que en 2 días se van a hacer caja. Es súper fácil de liquidar. Entonces eso quizás también contribuye. Entonces hay que tener cierta flexibilidad en los ratios para entender que en algunas industrias podrían hacer ciertas modificaciones que sirvan mucho mejor al propósito que tiene cada uno de las mediciones que se quiera hacer con esos ratios. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Perfecto. Entonces, miren. Vamos a ir vamos a ir a los estados financieros de TVN o de Clínica Las Condes, el que ustedes prefieran para que tenga sentido valioso para los que estuvieron en la clase. Así que dejo de grabar.